Un cordial saludo, apreciados aprendices. Mi nombre es Jason Spitia, soy el instructor que está acompañando su proceso de formación respecto al curso de manejo de datos con Microsoft Excel en entornos organizacionales. La finalidad del video de hoy es explicar las actividades que vamos a desarrollar en la semana 1, el material de estudio que nos entregan y la guía de aprendizaje tal cual como está determinado para las actividades. Entonces, en el video anterior ya explicamos cómo reconocer la plataforma, cómo navegar, revisamos los anuncios, el cronograma, la información general del curso en cuanto al diseño curricular, la información del programa, el foro de dudas e inquietudes y las actividades iniciales, la actualización de datos, el sondeo de conocimientos previos y el foro social. Así que para esas actividades se pueden remitir al video anterior. En este video vamos a revisar un poco cómo están organizadas las actividades de acuerdo al cronograma. El cronograma establece que las actividades las vamos a desarrollar de forma semanal. Entonces, aquí podemos ver que nuestro curso se divide en dos resultados de aprendizaje, RATs que llaman. Cada uno tiene como una actividad general que se divide en unas evidencias. La actividad general de las 2 primeras semanas es estructurar datos en hojas de cálculo con base en fórmulas, funciones y requerimientos del entorno. Y las evidencias que son para esta semana son estas dos. Aquí dice semana 1 y acá también dice semana 1, que es resolver el cuestionario relacionado con tablas y gráficos en Excel y participar en el foro de tablas y gráficos en entornos organizacionales. Aquí tenemos una fecha de inicio, ¿cierto? Y una fecha de finalización. Les recuerdo, tal como expliqué en el video anterior, que esta fecha pues es como un estándar y un procedimiento que se sigue en los cronogramas, pero si ustedes para el 7 de agosto no han terminado esas actividades, las actividades igual van a seguir vigentes, sin penalizaciones ni nada. Lo pueden desarrollar en otro momento, tener en cuenta que todas las actividades deben estar al día antes del 29 de agosto. Después de esa fecha sí ya todo se cierra y ya no hay posibilidades de subir actividades. Entonces estas son las dos actividades de esta semana. La siguiente semana ya tendremos la primera actividad de Excel, que es presentación de datos y gráficos en entornos organizacionales. Y ahí les presentaré otro video en donde yo voy a desarrollar esta actividad paso a paso en Excel, como si yo fuera un aprendiz más, para que ustedes aprendan bien a utilizar Excel en este entorno. Y con esta clase de actividades y que garanticen realizar y cumplir con la actividad tal cual como la solicita la guía de aprendizaje. Bueno, entonces ya que tenemos en cuenta lo que nos pide el cronograma para esta semana, que son estas dos actividades, entonces nos devolvemos y aquí vamos a ver que tenemos, digamos, la carpeta original que se llama actividades de aprendizaje guía 1. Aquí vemos que tenemos 3 enlaces. La guía de aprendizaje, que es el documento que determina qué actividades debemos realizar, y los componentes formativos, que básicamente es el material de estudio que les facilitan a ustedes. El componente formativo 1 es el material de estudio para desarrollar las actividades de la semana 1 y 2. Y el componente formativo 2, que es gestión de gráficos en Excel, es para las semanas 3 y 4. Y aquí tenemos dos subcarpetas que corresponden a las actividades de aprendizaje 1, que son las 3 actividades de la semana 1 y 2. O sea, para la semana 1, lo que acabamos de ver ahorita del cronograma, el cuestionario y la participación en el foro. Y para la semana 2, la presentación de datos y gráficos, que es lo que haremos en Excel. Y esa otra carpeta o subcarpeta, que son las actividades de aprendizaje 2, son las actividades que vamos a desarrollar en las semanas 3 y 4. En la semana 3 tendremos un cuestionario y el segundo informe en Excel de desarrollo de gráficos. Y para la última semana, un video que ustedes tienen que hacer. Es algo muy sencillo, eso es de 5 minutos máximo, explicando cómo desarrollaron este informe. Ya en su momento lo explicaré. Tal cual como les dije en el video anterior, yo siempre voy a hacer un video como el que estoy haciendo en este momento, explicando qué es lo que tienen que hacer.
Y en el caso de la semana 2 y la semana 3, no solamente explicaré lo que tienen que hacer, sino yo mismo desarrollaré las actividades de Excel. Enfatizo para enseñarles a utilizar correctamente Excel. Y entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces ahora sí, vamos a abrir. Ustedes le dan clic aquí al enlace de guía de aprendizaje. Aquí se carga un enlace a donde ustedes le van a dar clic para descargar el documento. Listos, es un documento en PDF que ustedes pueden guardar. Entonces aquí pues lo primero que les presentan es identificar la guía de aprendizaje, una presentación digamos del curso, qué es lo que se busca que ustedes aprendan, unas actividades de reflexión inicial que es como para poner un contexto sobre cómo vamos a trabajar. Entonces aquí les dicen el caos del reporte de capacitación. Entonces eso es para que ustedes se vean como unos analistas. En este caso, imagine que usted sea el analista de talento más una empresa de tecnología en crecimiento llamado Innovative Soluciones. Su rol es crucial para asegurar que el desarrollo de los colaboradores esté alineado con los objetivos de la compañía. Aquí les dan un contexto de la compañía, descargar un listado en formato CSV, que es un formato para poder, por ejemplo, tener información de Excel, consolidar, luego organizar la tabla, hacer una estructuración, luego les dan un problema aquí hipotético, pero recuerden que esto que estamos viendo aquí, esta primera parte de la actividad de reflexión inicial, no es calificable ni es entregable. Es para que ustedes se pongan un poco en contexto y traten de ver cómo se trabaja con Excel. Entonces, por eso no ahondo en esa parte, ustedes ya la revisarán. Luego aquí ya empieza la actividad de contextualización e identificación de conocimientos. Y aquí ya les dicen qué es lo que vamos a ver. Primero lo del sondeo de conocimientos previos que explicamos en las actividades iniciales en el video anterior. Luego aquí ya empiezan a decirles las actividades de apropiación. Vamos en la página 6. La actividad de aprendizaje, uno presentar datos de tablas en tablas y gráficos en Excel, que es parte de las tareas que hay que hacer. Entonces, bueno, aquí ya se empieza a desglosar. Estamos en la página 6. Aquí, justo en este título, es lo que dice lo que se quiere buscar en esta actividad de estas 2 semanas. Y empezamos con lo primero. Aquí les dicen la evidencia, el cuestionario. Que si nosotros vamos a ver aquí en Sajuna, es la primera actividad de esta semana. El cuestionario, tablas y gráficos en Excel. Aquí en la guía está, véanlo. Cuestionario, tablas y gráficos en Excel. Aquí les dicen, es un primer instrumento de evaluación para la actividad de aprendizaje. Su propósito principal es verificar la comprensión de conceptos fundamentales para trabajar tablas y gráficos. Listos. Entonces, es un cuestionario, duración de la actividad 4 horas. Esto incluye la lectura y apropiación del contenido, del componente formativo y el desarrollo de la evidencia. Para realizar la evidencia, remítase al área de la actividad, bueno, o sea, a este enlace. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes primero? Ya la guía les va diciendo paso a paso lo que hay que hacer en cada actividad. Aquí ya empieza a explicar la segunda actividad, que es el foro. Empecemos por el cuestionario. Lo primero que ustedes deben hacer es estudiar el material formativo. ¿Listos? Que es cómo se desarrollan los cursos virtuales. Así que ustedes le van a dar clic. Aquí les van a dar 2 enlaces. Uno para hacer navegación web, otro para verlo en PDF. Si lo hacen en navegación web, se verá de la siguiente manera. Le vamos a dar clic. Aquí se abre un entorno web. Aquí les dice conceptos básicos de Excel y aquí aparecen los temas junto con los enlaces para ver contenido. Entonces, introducción, cómo es una interfaz y estructura de Excel, gestión de datos, referencias de celda, operadores, fórmulas y funciones, síntesis y una actividad didáctica que es como de repaso de este material de estudio, pero que no es calificable ni entregable, solo para que ustedes estudien. Entonces, supongamos que le damos aquí interfaz de Excel, ver contenido. Aquí nos empieza a explicar qué es la interfaz, los conceptos fundamentales, cuál es la estructura. Recuerden que esto es lo importante a tener en cuenta. Cuando trabajamos Excel, ¿para qué lo queremos? Porque realmente el potencial de Excel es para utilizarlo con el trabajo de análisis de bases de datos.
donde podemos trabajar datos alfanuméricos, darles un estándar, una organización, filtros avanzados, crear tablas dinámicas, crear macros, grabar procesos. Eso es lo ideal, ¿no? O sea, no utilizamos Excel solo para hacer unas operaciones matemáticas simples, sino realmente queremos trabajar con bases de datos potentes, fuertes. Podemos tener 10.000, 20.000, 100.000 registros en una base de datos y queremos que esa base de datos sea fuerte y segura y que además la podamos enlazar con otras herramientas. Es decir, yo tengo las bases de datos de Excel que capturé de alguna manera, por ejemplo, a través de formularios en una página web. Adquiero toda la información de la gente que se registra, almaceno en una base de datos, utilizando, por ejemplo, Python, lenguajes de programación. Esa información la puedo ingresar a Excel. En Excel la puedo filtrar, organizar, priorizar, segmentar. Y una vez lo tengo así, puedo enlazarla otra vez con Python para construir estructuras más complejas y poder dar respuestas a clientes o para sacar informes para la gerencia utilizando herramientas como Power BI para hacer dashboards, o sea, tablas de presentación visuales, donde puedo ver gráficos, donde puedo ver cómo se está comportando un proceso de la compañía, en fin. Así que esa es la idea. Aquí les empiezan a explicar lo básico, que son columnas, rangos, celdas, o sea, es un material muy completo, pero y bien estructurado, donde les empiezan a ustedes a explicar cada cosa de forma dinámica, la interfaz de usuario, en fin. Ustedes van navegando, van estudiando, les van mostrando unas actividades para que ustedes pongan en práctica lo que están haciendo aquí. Entonces, pues eso es cuando ustedes le dieron la opción aquí de recurso web. También pueden descargar PDF, un documento. En este caso es un documento de 37 páginas. Tener en cuenta pues que hay mucho gráfico y pantallazos. Entonces lo mismo, lo pueden descargar, leerlo en su celular o en sus computadores o bueno. Entonces aquí les empieza a explicar la misma información que estábamos viendo ahorita, pero pues ya en un documento, ya que les empiezan a enseñar. Obviamente, esto es un documento de apoyo para aprender. La única forma real de aprender Excel pues es usándolo, ¿no? Entonces, si ustedes asocian todo lo que hacen aquí, implementándolo en Excel, como las actividades que vamos a desarrollar desde cero de Excel, pues son las que nos van a poner en contexto y aprender mucho más. Quienes ya sepan Excel, pues básicamente va a ser un curso muy sencillo y van a sacar esto adelante. Quienes más o menos se defienden, pues estructurarán muchos conceptos y procedimientos que de pronto no tenían claros. Y quienes no sepan nada de Excel, pues está perfecto porque aquí lo empiezan de cero y empiezan a aprenderlo. Así que ese es nuestro oficio acá. Entonces, listos. Una vez han estudiado todo este material, ¿cierto? Que ya lo tienen, pues no digo que aprendido, pero pues sí asimilado. Entonces ahora sí proceden a ir al cuestionario. Le vamos a dar clic al cuestionario. Aquí les dicen importante. Primero, les di 10 intentos permitidos. O sea, si no lo logran a la primera, lo hacen a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la que sea necesario para que aprueben. El límite es 3 horas, algo exagerado porque es una evaluación que se hace en 10 minutos. Pero bueno. Y el método de calificación la más alta, o sea, si ustedes tienen muchos intentos, el intento más alto es el que va a quedar. ¿Cuánto deben sacar? Mínimo 70 de 100 para aprobar. Ojo, mínimo 70 de 100 para aprobar. Entonces, aquí le damos clic. O sea, aquí le dice que hay un tiempo límite. Listo, comenzar intento. Perfecto, aquí vemos que son 10 preguntas. Cada cuadro de estos corresponde a una pregunta. Aquí tenemos una primera pregunta con unas opciones. A veces las preguntas son de opción múltiple o son de falso o verdadero. Todo puede aparecer. Toda esta información que está aquí se basa o la pueden encontrar en el material de estudio. La idea es que ustedes seleccionan, yo selecciono cualquiera al azar, y aquí debajo le dan siguiente página. Al darle la siguiente página se carga la pregunta 2 y aquí, como expliqué en el video anterior, vemos que la pregunta 1 quedó sombreada. Eso quiere decir que esa pregunta ya fue resuelta. Como les afirmé, no me dice si es correcta o incorrecta, solo que ya está resuelta. Y así a medida que van contestando cada pregunta se van a ir sombreando.
Cuando lleguen aquí a la última pregunta, la número 10, le voy a dar clic. Aquí se carga la número 10. ¿Listo? Sigue siendo de opción múltiple. Entonces, cuando ustedes ya seleccionen aquí y terminen, le van a dar aquí clic a terminar intento, cuando vean que los 10 cuadros ya están sombreados. Si alguna pregunta tienen como dudas, le pueden dar página anterior y se van a devolver a la pregunta anterior para que la eh, resuelvan. Aquí volvimos a la 9. ¿Listos? Bueno, vuelvo aquí a la 10 y le damos aquí clic en terminar intento. Aquí él me va a decir que tengo preguntas sin responder. Ok, bueno, pues solo para el video. Listos. Entonces aquí enviar todo y terminar. Esperamos un momento. Ya, listos. Aquí me aparece que saqué 0 de 100. ¿Por qué? Porque obviamente la primera pregunta la contesté al azar, no era la correcta, no importa, y el resto pues ni las contesté. La idea es que aquí donde dice 0 de 100, ustedes tienen que sacar 70 de 100. Si el número está por debajo de 70, no aprobaron. ¿Y qué tienen que hacer? Pues volverla a presentar. Tienen 10 oportunidades y siempre es la misma evaluación. Así que la pueden volver a presentar una y otra vez. Y lo bueno es que cada vez que vuelve y se presenta, pues uno repasa y mira dónde fue que se equivocó y por qué se equivocó. Y eso es todo. Ya con eso, entonces ustedes, pues ya tendrían la primera actividad de esta semana. Como se dan cuenta, no es larga ni compleja, pero pues sí requiere estudiar o repasar el material de estudio mejor. Entonces, esa es la primera actividad de esta semana. La segunda actividad es el foro. Entonces, aquí ustedes le van a dar clic al foro. Vamos a la guía de aprendizaje. Ya, aquí en la guía vemos que teníamos el cuestionario. Ahora pasamos al foro. Dice, esta evidencia consiste en participar en un foro temático donde el aprendiz deberá leer y analizar el siguiente contexto propuesto para la actividad. Les dicen, imagina que usted trabaja como analista de datos en Conecta Retail. O sea, ojo, ustedes son analistas de datos. ¿Qué quiere decir un analista de datos? Es la persona que le llega una información, o sea, una base de datos, y tiene que tomar esos datos, organizarlos, filtrarlos, priorizarlos, segmentarlos y extraer de esos datos la información específica que se necesita de acuerdo a un requerimiento. Entonces, la empresa ha crecido rápidamente gracias a sus ventas en línea. Tiene un equipo de marketing que presenta un informe de resultados a la gerencia para mostrar el rendimiento de sus campañas y productos, pero tienen un problema. Después de cada presentación, los gerentes salen con más preguntas que respuestas. Se quejan de que los gráficos son confusos, que no cuentan una historia clara, lo que dificulta tomar decisiones sobre dónde invertir el presupuesto. El gerente de marketing preocupado le pide ayuda a usted, que es el analista de datos. Le comparte 2 de los gráficos que más confusión generaron en la última reunión y le pide su opinión para mejorarlos. El detonante, los gráficos de la discordia. Aquí están las descripciones. Ojo, fíjense que la actividad no nos está mostrando los gráficos. ¿Listos? O sea, no nos entregaron como tal el gráfico, sino una descripción del gráfico que debemos tener en nuestra mente. Entonces aquí dice, es un gráfico circular en 3D. Datos que muestra, intenta representar la contribución a las ventas totales de 12 categorías de productos diferentes. Problemas evidentes, al tener tantas categorías, claro, imagínense ustedes un gráfico circular en su mente y que tiene 12 divisiones, porque tiene 12 categorías. No es la mejor forma de presentar, porque normalmente cuando usamos un gráfico circular, lo que llaman tortas, es para presentar 4 o 5 datos como máximo. Si son más, hay que buscar otro tipo de gráfico, de barras, de líneas, en fin, que sea más fácil de entender visualmente y que no esté tan saturado. Es algo que sacamos de ahí. Entonces, al tener tantas categorías, el gráfico tiene 12 trozos de pastel, muchos de ellos muy delgados. El efecto 3D hace que los trozos del frente parezcan más grandes que los del fondo. Obviamente, al ser 3D quiere decir que visualmente algunos trozos de ese pastel, como lo llaman acá, se ven muy salidos y van a tapar a los más pequeños.
y aunque su valor porcentual sea menor, las etiquetas con los porcentajes se amontonan y no se pueden leer. Fíjense que ni siquiera tenemos que ver el gráfico, ya solo con leer podemos evidenciar que está mal. ¿Listos? Entonces, ese es el primer gráfico que nosotros como analistas decimos, oiga, pero ¿cómo se les ocurre usar un gráfico en 3D para tantas categorías? En el material de estudio se habla de esto. Ahora aquí el gráfico B, inversión en publicidad versus clientes nuevos. Ojo, esto es un tema importante, porque si una empresa invierte en publicidad, ¿cierto? Establecido por el equipo de mercadeo, lo que asume es que los clientes nuevos llegarán. Si yo invierto en publicidad y no llegan clientes nuevos, pues no me está funcionando esa estrategia. Entonces aquí es un gráfico combinado, tampoco nos lo muestran, tenemos que asumirlo. Dice, datos que muestra, utiliza barras para mostrar inversión en publicidad mensual, cuyos valores van de 5.000 a 8.000, recuerden que son ejemplos, y una línea para mostrar los clientes nuevos adquiridos, cuyos valores van de 60 a 85. Problemas evidentes. Ojo con las escalas. Aquí estamos en escalas de precios y aquí estamos en escalas de número de clientes, ¿no? Entonces, las barras de inversión son altísimas, mientras que la línea que representa a los nuevos clientes se ve casi plana y aplastada en la parte inferior. Claro, porque yo estoy comparando 60 con 5.000, 8.000, entonces la diferencia en un gráfico es abismal, porque no son valores, son correspondientes, pero no son equivalentes. Es decir, obviamente, entre más tanta plata que invertí, obtuve X número de clientes. Eso es una relación, pero no hay una equivalencia en cuanto al valor numérico. Entonces, mientras estos números están muy altos en un gráfico, estos son tan pequeños que son casi imperceptibles, se ven muy aplastados, que es lo que nos dice acá. A simple vista parece que la inversión no tiene ningún impacto en la adquisición de clientes. Fíjense que aquí, obviamente, que al utilizar esas barras y esas líneas para mostrar los clientes, aquí vemos que hay un problema en ese gráfico, que no sabemos si es mejor, en lugar de hacer un gráfico combinado, hacer gráficos separados. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Instrucciones para la participación. Su misión es actuar como el consultor experto y guiar al equipo de marketing hacia una mejor visualización de los datos. Publicación inicial. En su primera intervención en el foro, debe responder a las siguientes preguntas. Ojo, lo que les piden en el foro es que respondan estas preguntas. ¿Listos? Con base en el análisis de estos dos problemas. Entonces aquí dice, primero, ¿por qué un gráfico circular es una mala elección para comparar 12 categorías? Ustedes explicarán, o sea, ponen la pregunta y una respuesta. Siguiente pregunta. Estas son las dos preguntas que se derivan del gráfico A. ¿Qué tipo de gráfico alternativa propondrías para mostrar esta información de una forma clara y honesta? Entonces, ustedes escribirán. Recuerden que se ayudan con el material de estudio. Luego, para el gráfico B, ¿cuál es el principal problema de visualización? Por las escalas. ¿Y a qué conclusión errónea puede llevar a la gerencia? Por ejemplo, que se invierte mucho y se obtiene poco, pero ganar 60 clientes no es malo, solo que se está mostrando mal. ¿Cómo se solucionaría este problema? Describir qué ajuste o tipo de gráfico se usaría entre la inversión de los clientes, que lo más lógico es usar dos tipos de gráficos distintos que se relacionen pero que no sean correspondientes. ¿Listos? Y entonces quiere decir que del foro lo que ustedes deben hacer es contestar 4 preguntas, sencillamente. Y además les piden que interactúen con sus compañeros, o sea, que busquen publicaciones de al menos 2 de sus compañeros y coloquen su apreciación frente a lo que ellos exponen. ¿Listos? Aquí les dan como 2 ejemplos de pregunta, pero básicamente lo que les piden es que usted mire lo que su compañero propuso en estas 4 respuestas y usted dé su apreciación. Y listos. Ya esta siguiente actividad será para la semana 2. Entonces, dicho esto, está muy sencillo, ¿no? Ustedes simplemente aquí yo di una apertura en el foro que se llama tablas y gráficos, le van a dar clic. Aquí estoy explicando lo mismo que les acabo de decir. Y aquí les doy un ejemplo de qué es lo que les piden en cada uno de los gráficos. Ustedes simplemente le van a dar aquí responder
y aquí van a escribir sus respuestas a las 4 preguntas. Una vez terminen de digitar su respuesta, le dan aquí clic, enviar al foro y va a quedar cargado aquí debajo. Y así van quedando cargadas las respuestas de todos los compañeros que yo iré calificando. Entonces, tanto el foro como el cuestionario pues son calificables y son las dos actividades de esta semana. No son complicadas, lo importante es estudiar el material y ya para la siguiente explicaremos esta actividad y yo la realizaré paso a paso en Excel. Por lo tanto, el video de esta semana durará más o menos como unos 50 minutos o un poco más, porque obviamente explico todo lo que acabo de decir y además desarrollo la actividad. Entonces son largos, pero es porque explico todo paso a paso y además realizo la actividad, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto finalizamos. Espero que les sirva de apoyo este video, que podamos cumplir y aprender con todo lo que nos pide. Ya saben que si tienen dudas yo estoy para apoyarlos. Me pueden escribir aquí en el foro de dudas e inquietudes o al correo electrónico. Les agradezco su atención.